Hola, ¿qué tal? Les habla el nutriólogo Luis Miguel García de Nutrilízate. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. El día de hoy veremos la clase de perfil de lípidos, ¿sí? Recuerden que dentro de las pruebas bioquímicas realizadas por el nutriólogo son de importancia la biometría hemática o conteo sanguíneo completo, ¿sí? O hemograma completo, la química sanguínea, ¿sí? El perfil de lípidos, ¿verdad? Y es lo que vamos a revisar hoy. ¿Por qué es importante el perfil de lípidos? Básicamente vamos a tener una noción ampliada, ¿sí? Amplificada de los indicadores que hay dentro, ¿sí? De cada una de estas moléculas que van en circulación y son de materia grasa. Y no solo eso, sino también las enzimas participantes y ciertas proteínas, por ejemplo, proteínas de fase aguda, que regulan también la cuestión de producción, secreción de este tipo de moléculas. Recuerden que la sangre es un fluido en el cual se vacían cientos de sustancias y fluyen a través de todo el cuerpo. Entonces es el principal medio de comunicación que tenemos en el cuerpo entre célula y célula, y por ahí fluyen, ¿sí? Todos los elementos, como lo son precisamente las hormonas, como lo son elementos de la serie roja, de la serie blanca, y también productos que son sintetizados en el hígado, como por ejemplo el colesterol, ¿no? Colesterol hepático, colesterol que al final de cuentas proviene de nuestra dieta, colesterol también endógeno que es sintetizado allí, y esto tiene el tipo de colesterol pues tiene que ver mucho con el pronóstico que nosotros tengamos a un futuro de desarrollar alguna enfermedad cardiovascular o no. Para eso quiero entrar en las 10 principales causas de defunción a nivel mundial, las cuales son de datos de la Organización Mundial de la Salud. Las 10 principales causas de muerte para 2016 son enfermedades isquémicas del corazón, el infarto, que incluye el infarto agudo del miocardio, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, ¿no? Derivada, ¿sí? Las primeras dos, pues directamente con el estilo de vida, ¿no? Sobre todo por el consumo alto de grasas, la inactividad física, el hecho de fumar, el alcoholismo, el sedentarismo, la obesidad, ¿no? El consumo exacerbado de hidratos de carbono simple combinado con sedentarismo trae también la elevación de precisamente la síntesis de triacilgliceroles, ¿no? Precisamente. Y también el consumo elevado de productos con mucho colesterol, pues precisamente aumenta la síntesis de colesterol hepático, sobre todo del LDL, la lipoproteína de baja densidad, la cual es un factor determinante para el desarrollo de un ateroma, ¿verdad? Y precisamente por el desarrollo de un ateroma hay aterosclerosis y arterioesclerosis, que es distinto, lo vamos a ver más adelante, y pueden, aunque hay una fuerte relación y uno está dentro del otro, perdón, y derivan en un infarto al corazón o un ictus o enfermedad vascular cerebral, ¿no? Que es lo mismo. Y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica precisamente también es un problema en lo cual hay una relación con la alimentación, precisamente porque suele presentarse muchas veces enfermedades en pacientes que son obesos y no solamente en pacientes fumadores, como así a veces se cree. Hay una relación con estas causas de muerte a nivel nacional con las nivel internacional. No, aquí está el ranking de 10 principales causas de muerte en México en 2018 y tenemos hasta arriba las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Y seguida de diabetes mellitus, ¿no? Dos enfermedades que hasta cierto punto pueden ser prevenibles y tienen mucho que ver con el estilo de vida de la persona. Después tumores malignos, enfermedades hepáticas, agresiones, etcétera. Una breve historia. ¿Cómo empieza qué es y cómo se desarrolla la arterioesclerosis? La arterioesclerosis sucede cuando los vasos sanguíneos que llevan oxígeno y nutrientes al corazón al resto del cuerpo, es decir, arterias, se vuelven gruesas y rígidas. En ocasiones restringen el flujo de sangre hacia los órganos y los tejidos. Las arterias sanas son flexibles y elásticas, pero con el tiempo las paredes de las arterias se pueden endurecer y aparece una enfermedad que comúnmente se denomina endurecimiento arterial. Eso es arterioesclerosis. Básicamente es
que disminuye el flujo sanguíneo porque hay también un endurecimiento de las paredes arteriales, ¿no? Se vuelven gruesas, se vuelven rígidas, ¿sí? Hay depósitos de calcio también. Es especialmente importante mencionar que la ateroesclerosis, ¿sí? Es un tipo de arteriosclerosis, ¿sí? Acuérdense, arteriosclerosis es este endurecimiento, ¿sí? Que reduce la luz y el flujo de la sangre, y la ateroesclerosis es un tipo de arteriosclerosis, ¿sí? Que a veces, ¿sí? Ustedes revisarán en bibliografía, a veces resulta confuso, pero a veces se utiliza como términos indistintos. Pues bueno, este tema de perfil de lípidos se refiere de manera especial a la aterosclerosis, ¿sí? Que es la acumulación de grasas, de colesterol y sustancias adentro, ¿sí? Dentro, perdón, y sobre las paredes de las arterias. Esto es llamado placa, y lo cual puede restringir el flujo sanguíneo, ¿sí? En cada persona sucede de manera diferente, pero comúnmente llega, se empieza a formar por años, ¿verdad? Es un problema que es progresivo, es continuo, pero comúnmente llega a tardar cierto tiempo, ¿verdad? ¿Cómo es este fenómeno de progresión de la placa? Vamos a ver. Primero, tenemos una lesión que es endotelial, ¿sí? Empiezan a lesionarse cuando nosotros vemos viajar a nuestras células que son sanguíneas, vemos que van fluyendo bastante bien, ¿sí? Cuando no hay algo que lo obstruya, pero fíjense en las imágenes, en las tres imágenes se va formando una placa que evidentemente está formada sobre todo por colesterol de baja densidad, el LDL, por eso es el que es el que es llamado colesterol malo, ¿verdad? Porque precisamente la baja densidad hace que vaya lento, que vaya cerca, vaya viajando no específicamente en el centro del flujo, sino que muy pegado a la pared, y en eso que va viajando va quedándose pegado y lesionando las paredes arteriales, ¿sí? Va creando una lesión, ¿sí? Y se van acumulando las lipoproteínas. A partir de ahí se empiezan a hacer una adición de monocitos al endotelio. Los monocitos son un tipo de células, ¿sí? Del sistema inmune, ¿sí? Este tipo de células pues se transforman en macrófagos y en células espumosas. Las células espumosas aparecen en la pared de vasos sanguíneos formando una veta de grasa, ¿sí? Este es todavía un inicio de la placa de ateromas y son derivados, como les decía, las células espumosas de macrófagos y de células musculares lisas de la pared arterial, ¿sí? En casos cuando hay hiperlipidemia crónica, pues las lipoproteínas conglomeradas dentro de la capa íntima, ¿sí? De los vasos sanguíneos se oxidan por la acción de radicales libres que andan por aquí, y son generadas precisamente por los macrófagos, por las células del endotelio, especialmente en placas avanzadas, ¿sí? También en células musculares lisas, ¿sí? Los macrófagos, ¿qué creen? Bueno, van a digerir a las lipoproteínas de baja densidad oxidadas, ¿sí? Por un proceso que se llama endocitosis, que es un proceso clave y normal que realizan los macrófagos, ¿no? En la endocitosis es un mecanismo por el cual estas células van a introducir moléculas grandes, pequeñas, que son extracelulares, y las engloban en su membrana plasmática, ¿sí? en una forma de una vesícula, ¿no? Y lo digieren, ¿no? Bueno, pues este tipo de células, los macrófagos, pues van a digerir a las LDL, ¿no? Por endocitosis. Las LDL, pues, oxidadas, se acumulan en los macrófagos y otros tipos de células fagocíticas, que luego son conocidos como estas células espumosas, ¿sí? Y forman algo horrible que son las estrías grasas en las placas de ateroma de la túnica íntima de las arterias, ¿no?
Todo eso hace que se adicienen muchísimas células más, es decir, que esta historia que a veces vemos de que solamente es una placa formada de colesterol LDL, no solo es eso, ¿sí? Ahora estamos viendo que se adicionan muchas más células macrófagos que se vuelven células espumosas, se adhieren plaquetas porque precisamente las plaquetas forman un tapón ante una lesión y esta es una lesión, ¿verdad? Entonces hay hiperagregación plaquetaria, evidentemente las personas que tienen exceso de colesterol y forman un ateroma tienen lesiones y por tanto tienen hiperagregación plaquetaria. Esto es muy peligroso. ¿Sí? Y es una de las razones por las cuales los pacientes con riesgo cardiovascular o que ya han tenido un infarto agudo del miocardio han sobrevivido como de manera preventiva por esas lesiones que sucedieron en su miocardio, pues se les llega a prescribir, se les prescribe de hecho de manera normal el clopidogrel o el ácido acetil salicílico, aspirina, como un factor protector, ¿verdad? Porque son fármacos antiagregantes plaquetarios para evitar la formación de un trombo, ¿verdad? Porque es bastante riesgoso, es una trombosis. Se agregan entonces en la placa, los macrófagos forman células espumosas, se adhieren plaquetas, se reclutan esto que les decía, las células musculares lisas debido a los factores que se liberan y se recubre todo por fibrina, ¿verdad? Porque este fibrinógeno que está circulante se transforma cuando hay este tipo de reclutamiento de plaquetas y recubre toda esa masa de fibrina, ¿no? Y es como el sellador, eso hace que sea difícil de quitar de allí. Precisamente eso se da tanto por adentro como por afuera, ¿verdad? Entonces es muy, muy difícil y muy feo, ¿verdad? Todo esto hace que empiece la sintomatología poco a poco y pueda haber una angina. Angina de pecho es es conocido como angor pectoris y es precisamente ese síntoma donde hay un dolor que es que puede ser no solamente a la altura del corazón, sino que puede ser irradiado al brazo o a la espalda y te habla de una disminución en el flujo, ¿sí? Que va directo al corazón, en el flujo sanguíneo y que ocasiona ese dolor que te está diciendo, ¿sabes qué? Está cerca de un infarto agudo del miocardio. Y esta puede ser estable en condiciones de reposo o puede ser inestable, es decir, que no hay necesidad de hacer un esfuerzo para que empieces a sentir dolor, ¿no? Es un aviso. Y aquí está rápidamente la fisiopatología del ateroma. No nos vamos a abundar tanto, ¿no? Porque la clase no es de fisiopatología del ateroma, sino de perfil lipídico. Entonces, recordando, pues aquí tenemos el reclutamiento de izquierda a derecha de colesterol LDL que va lastimando, sí, el endotelio. Y esto es básicamente los macrófagos llegan y van a llegar a endocitar, ¿sí? Estas lipoproteínas son oxidadas y son digeridas, se forman las células esfumosas, ¿sí? Este tipo de moléculas van a secretar citocinas que son inflamatorias, son moléculas que van a causar más inflamación, que son la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Ya cuando se forman las células espumosas, pues hay un reclutamiento también de plaquetas, migración de células musculares y también lo que les decía de el recubrimiento de una fibra, ¿no? La fibrina precisamente. Y esto va creciendo a través del lumen, ¿sí? Es decir, en la parte interior, ¿sí? De las arterias y va ocluyendo el flujo sanguíneo hasta evidentemente poder causar un infarto agudo del miocardio o si es que ocluye una arteria que va a irrigar al cerebro, pues puede ocurrir precisamente una enfermedad vascular cerebral o un ictus, que es lo mismo, ¿verdad? Es precisamente lo que causa. Aquí está un infarto agudo del miocardio o un ictus, ¿no? Aquí en la imagen se ve un corte de la arteria normal, luego un desgarramiento de la pared arterial, el material graso se deposita en la pared vascular y un coágulo sanguíneo que bloquea la arteria estrechada, ¿verdad? Bueno, la química sanguínea pues va a ser como un estándar en los cuales nosotros vamos a valorar los aspectos más relevantes de circulación, de elementos de circulación de la sangre
y vamos a tomar en cuenta la glucosa, que va a indicar, ¿no?, sobre todo el metabolismo de hidratos de carbono, nos ayuda a prevenir la cuestión de diabetes mellitus, la urea y creatinina para evaluar la función renal, el ácido úrico para prevenir y diagnosticar de manera precoz la enfermedad de gota, ¿no?, la hiperuricemia, ¿no?, por acumulación de ácido úrico, sobre todo cuando en la dieta consumes muchas purinas. eh, los diferentes tipos de colesterol, que es lo que vamos a ver, las bilirrubinas, transaminasas, fosfatasas alcalinas, la gamma glutalil transpeptidasa, que son enzimas que precisamente están en el hígado, por lo tanto son pruebas de función hepática, la amilasa y lipasa para evaluar la función del páncreas, las proteínas totales, albúmina y globulina para diagnosticar problemas nutricionales, enfermedad renal o hepática, y los electrolitos séricos para evaluar pues el balance hidroelectrolítico y la acidez de la sangre, la actividad muscular, entre otros procesos, ¿no? Cuando nosotros realizamos, por ejemplo, una química sanguínea y vemos alterados los triglicéridos, vemos elevados los triglicéridos por encima de 150 miligramos sobre decilitro, vemos el colesterol total por encima de 200 miligramos sobre decilitro, o tenemos un paciente con factores de riesgo que ha tenido un preinfarto, que ha tenido ya varios infartos, que tiene factores asociados como obesidad, diabetes mellitus, etcétera, cuestiones heredofamiliares que lo predisponen a tener un problema cardiovascular, y antecedentes de ateromas, pues evidentemente vamos a tener que hacer un perfil lipídico, ¿no? Y como de manera general los elementos son los siguientes: las fracciones de lipoproteínas, que son el HDL, que es conocido como el colesterol bueno porque tiene alta densidad y por lo tanto fluye de manera correcta, como dice el nombre, muy fluida en la sangre, y debemos de tenerlo elevado por encima de 40 miligramos sobre decilitro, y si llegamos a los 60 miligramos sobre decilitro, óptimo. HDL y VLDL, que son lipoproteínas que son de baja y de muy baja densidad respectivamente, y tenemos de tenerlas disminuidas porque son las que precisamente contribuyen a la formación de la placa e inducen inflamación. El LDL debe de estar debajo de 100 y el VLDL debajo de 30. El colesterol total debajo de 200, los triglicéridos menos de 150, la homocisteína, ¿sí?, que es un tipo de aminoácido que se acumula cuando nosotros tenemos enfermedades cardiovasculares, cuando tenemos deficiencia de vitaminas del complejo B, deficiencia de B9 y B2 sobre todo, que ayudan a metabolizarlo. Hay inflamación. Proteína C reactiva ultrasensible, que es un tipo de proteína de fase aguda, específicamente que nos permite conocer si hay un riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular. La apolipoproteína A1, que es una lipoproteína que guarda cierta relación con la cantidad de HDL que hay, por lo tanto entre más arriba esté el valor mejor. La apolipoproteína B, ¿sí?, que se une al colesterol LDL, por lo tanto hay una asociación entre menor sea el valor, es mucho mejor. Y el índice aterogénico, que es la relación que guarda el colesterol total con el valor HDL. Entre valores menores es mucho mejor, ¿sí? Valores mayores que superen el 4 aumenta, ¿sí?, sobre todo el riesgo de desarrollar aterosclerosis y evidentemente una enfermedad cardiovascular. Vamos a ver uno por uno. Primero, el perfil lipídico es un grupo de exámenes de laboratorio que los médicos, nutriólogos y demás personal de salud solicita para determinar los niveles de lípidos en sangre, como el colesterol y los triglicéridos, cuya alteración está relacionada con las enfermedades cardiovasculares. ¿Cuándo se debe de solicitar? Sí, cuando el paciente haya tenido algún episodio cardiovascular, tenemos antecedentes, ¿no?, familiares de dislipidemia, cuando hay personas con diabetes mellitus, con daño renal crónico, tenemos antecedentes de enfermedad cardiovascular prematura antes de los 55 años en varones y 65 años en mujeres, cuando hay factores de riesgo, cuando son fumadores, que tienen hipertensión arterial, son obesos, tienen algún factor causal de dislipidemia como hipotiroidismo que se relaciona también a esta enfermedad, cuando hay consumo de alcohol de manera crónica, sobre todo que tienen la enfermedad de alcoholismo, fármacos,
en los que se usa para estimar el riesgo cardiovascular. También a personas sanas que desean un chequeo preventivo, obviamente. Resultados. Bueno, el colesterol total es la suma de todas las fracciones de HDL, que es el bueno, el LDL, que es el malo, y VLDL, que son partículas que llevan triglicéridos y que también entre más alto, más riesgo de enfermedad cardiovascular hay. La mayoría de las veces el colesterol total está elevado porque la persona tiene el LDL elevado. ¿Por qué? Porque representa la mayor cantidad de la fracción, lo que aumenta el riesgo cardiovascular. Aunque en algunas situaciones el colesterol total puede estar elevado porque una persona tiene HDL alto, que baja el riesgo. Sin embargo, esto no es tan común, ¿sí? Colesterol, bueno, son esteres de colesterol. Los colesterol total, pues es la suma de colesterol LDL y HDL. ¿Sí? Se considera deseable tenerlo debajo de 200 miligramos sobre decilitro. ¿Sí? Ya es bastante alto cuando es por encima de 240 miligramos sobre decilitro. El LDL debe ser óptimo menos de 100. ¿Sí? Y ya muy alto, ¿sí? Entre 160 y 189 miligramos sobre decilitro, ¿no? Colesterol HDL debe ser superior a 40 miligramos sobre decilitro. A niveles más altos, mayor protección contra una enfermedad cardiovascular, ¿sí? Si consumimos más alimentos con más fuentes vegetales y ácidos grasos poliinsaturados, ¿sí? Monoinsaturados, es decir, los insaturados como el aguacate, aceites vegetales, etcétera, pescados, más probable que aumente la cantidad de HDL, oleaginosas también, ¿no? Nueces, semillas, etcétera. Entre más ultraprocesados consumamos, ¿sí? Quesos procesados, papas fritas, hamburguesas, pizzas, carne roja, embutidos, pues mayor será la cantidad de LDL que se sintetice a nivel hepático y estaremos en mayor riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. Hay diferentes fármacos como las estatinas que ayudan a mejorar, ayudan precisamente a que se disminuya la síntesis hepática de LDL, sin embargo no son tan recomendables y se usan por periodos cortos. Es mejor depender de una modificación en el estilo de vida y disminuir el consumo de colesterol en la dieta. Factores de riesgo para presentar niveles elevados de colesterol. Primero, la inadecuada alimentación, el consumir elevadas grasas saturadas, ¿no? Las galletas, las palomitas con extra mantequilla, el exceso de carne roja, el exceso de lácteos. La misma obesidad, el mismo hecho de tener, el solo hecho de tener un IMC igual o mayor a 30 aumenta el riesgo de tener colesterol alto. La falta de ejercicio. ¿Sí? El ejercicio ayuda a aumentar el HDL, que es el bueno, y también ayuda a metabolizar el LDL, que es el malo, ¿sí? Lo que hace que esto sea menos nocivo. El tabaquismo. Fumar cigarrillos pues daña las paredes de aterosclerosis y per se el tabaquismo tiene una fuerte relación con la arteriosclerosis, es decir, el endurecimiento del endotelio vascular. La edad. Sí, debido a que la química del cuerpo cambia a medida que pasan los años, sube el riesgo de tener colesterol alto. Por ejemplo, a medida que envejeces, el hígado puede cada vez menos eliminar el colesterol LDL. Diabetes mellitus. Un nivel alto de azúcar en sangre contribuye a niveles superiores de colesterol LDL y VLDL específicamente y a bajar el colesterol HDL. El nivel alto de azúcar en sangre también daña el revestimiento de las arterias. Ahora los triglicéridos. Son un tipo de grasa presente en el torrente sanguíneo y en el tejido adiposo. Evidentemente, entre más alimentos grasos e hidratos de carbono simples consumas y si no haces una actividad física para poder metabolizarlos, evidentemente se formarán. Y estos alimentos ricos en azúcar pueden llegar a transformarse en triacilglicerolis, es decir, triglicéridos. La diabetes, la obesidad, la insuficiencia renal o el alcoholismo pueden causar un aumento de los triglicéridos. Los niveles normales están por debajo de los 150 miligramos sobre decilitro y los niveles elevados superiores a 200 miligramos sobre decilitro. Obviamente, entre valores más altos de triglicéridos tengas, más el riesgo de un infarto o una enfermedad vascular cerebral tendrás, ¿sí?
Para eso necesitas seguir una dieta correcta en que moderes tus tiempos de comida, ¿sí? Repartas bien la cantidad de azúcares que consumes en el día y guarda esto una relación con la actividad física que realizas. Si no realizas una actividad física moderadamente intensa, extenuante, en sí no tendrías por qué consumir una cantidad excesiva de hidratos de carbono simples o azúcares simples. Eh, para ello hay que ejercitarse regularmente. Factores de riesgo para presentar niveles elevados de triglicéridos. La edad. Los niveles de triglicéridos aumentan con la edad. El aumento de peso. Las personas con sobrepeso excesivo, es decir, obesas, tendrán más calorías convertidas en colesterol y triglicéridos. Abuso de hidratos de carbono, sobre todo los simples, ¿sí? Es decir, las galletas, los dulces, los chocolates, los alimentos en almíbar, los refrescos, el azúcar como tal, etcétera, ¿no? Si tiene enfermedad hepática o renal o condiciones metabólicas como hipotiroidismo o diabetes, estará en riesgo de hipertrigliceridemia. Genéticas. Los niveles altos de triglicéridos en sangre pueden estar asociados con ciertas enfermedades o trastornos genéticos, como hiperlipidemia familiar combinada. Medicamentos como anticonceptivos orales y ciertos esteroides pueden causar niveles elevados de triglicéridos. Los niveles elevados de triglicéridos pueden provocar pancreatitis, es decir, una inflamación del páncreas. Sin embargo, es posible que algunas personas nunca desarrollen pancreatitis a pesar de tener niveles elevados de triglicéridos, mientras que otras personas pueden desarrollarla a pesar de tener niveles bajos, que es, otra vez repetimos lo del índice aterogénico. Es también denominado índice de Castelli, precisamente por la persona que dio origen a este índice, que fue William Castelli, y es la relación entre los niveles de colesterol total y los de lipoproteína de alta densidad, es decir, la buena, HDL. Esto representado en valores de miligramos. La fórmula general es la siguiente. Puedes hacerlo tomando el valor del colesterol total y dividirlo entre el colesterol LDL. ¿Cuál es la interpretación? Como les decía hace rato, en la tabla donde vienen todos los valores de un perfil de lípidos normales, el índice heterogénico entre más bajo sea, es mucho mejor. Si tienes valores de 3.5 menos, el riesgo de aterosclerosis es mínimo. El índice de 3.5 a 4.5 es un riesgo moderado y tendrías que hacer acciones preventivas. Bajar tu consumo de colesterol, hidratos de carbono simples, hacer un poco más de ejercicio, dejar de fumar y tomar alcohol por un tiempo o tratar de eliminarlo si es que es posible. Cuando encuentras este rango de valores de 3.5 a 4.5, ya valores mayores de 4.5 suponen un riesgo mayor de aterosclerosis y es necesario, si es posible, referir al paciente con un cardiólogo. Homocisteína. La homocisteína es un tipo de aminoácido, una sustancia química que el cuerpo utiliza para producir proteínas, normalmente la vitamina B12 y vitamina B6, y el ácido fólico descomponen a la homocisteína y la transforman en otras sustancias que el cuerpo necesita. Debería quedar muy poca homocisteína en el torrente sanguíneo. Si usted tiene niveles que son elevados de homocisteína, pues puede conllevar una deficiencia de vitamina B6 o de ácido de vitamina B12, perdón, de cianocobalamina y de folato, vitamina B9 o también llamado ácido fólico. Puede tener también una enfermedad del corazón o un trastorno hereditario que es poco común, ¿verdad? Que también puede derivar a hiperhomocisteinemia, ¿verdad? Que es la enfermedad producida por el exceso de homocisteína. ¿Cuáles son los valores de referencia? Si en un perfil de lípidos tú tienes una homocisteína mayor a 15 milimoles sobre litro, evidentemente hay un riesgo aumentado de una enfermedad cardiovascular. ¿Qué puede causar, como les decía, la hiperhomocisteinemia? Nutricionales, la baja ingesta de vitamina B6, B12 y ácido fólico. Eso porque la homocisteína se puede metabolizar y eliminar gracias a estas tres vitaminas, pero también puede ser la edad y el sexo. Niveles de homocisteína aumentan con la edad y son mayores en los hombres que en las mujeres. Posiblemente debido a diferencias en las concentraciones de vitaminas y hormonas, aunque también porque la transformación de homocisteína está vinculada a la síntesis de creatina con creatinina, la cual es proporcional a la masa muscular.
¿verdad? Es una posible explicación. También drogas y medicamentos, como el metotrexato, que es una droga anticancerosa que suele provocar hiperhomocisteinemia secundarias a su administración, debido a que posee una potente acción inhibitoria sobre todo la enzima folato reductasa. La fenitoína, que es un anticonvulsivo. De este compuesto se conoce que interfiere con el metabolismo de la folato teofilina, sí que es una metilsantina, y que tiene una acción inhibitoria en la fosfodiesterasa, motivo por el cual puede causar hiperhomocisteinemia al interferir en la síntesis de piridoxalfosfato, que es uno de los cofactores intervinientes en el metabolismo de la homocisteína. Drogas que reducen el nivel de lípidos circulantes, ¿sí? Pueden elevar los niveles plasmáticos de homocisteína por alterar la absorción del folato. Es por eso que los fármacos que les decía que pueden ser comunes utilizados como hipolipemiantes pueden ser riesgosos a largo plazo y pueden aumentar la cantidad de homocisteína en circulación. Por lo tanto, no es nada factible el utilizarlo por un largo tiempo. Es más importante hacer una modificación en el estilo de vida, aprender a comer y hacer actividad física de una manera regular. Proteína C reactiva es una proteína de fase aguda, es una proteína que se puede medir en sangre y aumenta cuando hay un tipo de inflamación en el cuerpo. La llamada proteína C reactiva de alta sensibilidad y que aparece dentro del perfil de lípidos, tiene una mayor sensibilidad que la estándar y también se puede realizar para evaluar el riesgo de padecer una enfermedad de las arterias coronarias. Puede indicar inflamación, puede indicar infección o puede estar elevada en una enfermedad inflamatoria crónica como la artritis reumatoidea o el lupus. Asimismo, cuando está aumentada, puede ser considerada como factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Proteína C reactiva, los valores menores de 1 a 0 son normales y ya mayores a 3 son elevados. Las apolipoproteínas, primero la ApoA1, ¿sí? Existen dos tipos, ApoA1 y ApoA2, sin embargo la ApoA1 representa la mayor fracción y es muy especial esta apolipoproteína en el metabolismo de los lípidos, ya que se une a lipoproteína de alta densidad, que es el bueno, ¿sí? ¿Para qué? Para poder transportarlos por todo el torrente circulatorio, ¿sí? La concentración de ApoA1 se puede medir directamente y tiene tendencia a aumentar y a disminuir al mismo tiempo que la concentración de HDL. ¿Eso qué quiere decir? Que el déficit de ApoA1 parece correlacionar bien con el aumento de riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular, ¿sí? Por lo tanto, niveles elevados son buenos. Apolipoproteína B100 o ApoB es lo contrario, ¿sí? Este tipo de apolipoproteínas se une a lipoproteínas de muy baja densidad y de baja densidad, que son las malas, y precisamente pues llega a ser un espejo del colesterol LDL y que es solicitado rutinariamente como parte de un perfil lipídico, así que por lo tanto tener valores menores a 90 miligramos sobre decilitro es bueno, al contrario del ApoA, que si superamos a tener valores arriba de 130 miligramos sobre decilitro es beneficioso, ¿verdad? Y por último, ¿cómo prevenir alteraciones negativas en estos valores en el perfil de lípidos? Bueno, siguiendo las siguientes recomendaciones. Mantener una presión arterial baja, es decir, evitar la alta. Para eso necesitamos hacer actividad física, mantener un peso adecuado y moderar nuestro consumo de sodio, de sal. El colesterol alto, pues evidentemente lo vamos a evitar consumiendo alimentos ricos en colesterol o consumiéndolos de manera moderada, realizando actividad física, evitar la obesidad, prevenir la diabetes, es decir, consumir hidratos de carbono simple o azúcares de manera responsable, realizar actividad física, evitar el sobrepeso, el sedentarismo, la obesidad. Evitar el fumar y consumir tabaco, mantener una dieta saludable, hacer actividad física de manera regular, ¿sí? Apropiada para nosotros, para nuestra edad y nuestra condición,
y precisamente atendernos cuando sepamos que tengamos antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares, y es nuestra responsabilidad saberlo. Es por eso que dejo también al último esta referencia si alguien se interesó más por el tema y quiere abundar un poco más. Este fue el tema de perfil de lípidos, donde abarcamos los temas de aterosclerosis también y cada elemento que es contenido en esta prueba, que bien puede ser valorada por cualquier clínico y es importante sobre todo para cuestiones preventivas. Muchas gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Nutridízate. Puedes seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, y también no olvide de dar like en este video de YouTube y también seguir nuestros podcasts que constantemente estamos subiendo en la plataforma de Anchor. Usted puede bajar la aplicación para el celular y escucharnos en el coche. También, asimismo, buscarnos como Nutridízate en iTunes y también escucharnos en Spotify. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video.